¿Qué pasa? Cisne negro, viniste a visitar a tu familia, a tu madre y a tu padre, enterrados en esta torre. Jaja, te estarás preguntando a quién pertenece esta voz que oyes. Muy bien, me dejaré ver, ¿ves? No soy tan emocionante. Prefiero mucho más mi aspecto anterior. Ay, querida niña, no hay necesidad de correr. Solo soy una criatura amigable sin lugar en este mundo, ni en ningún otro, a dónde ir. Mi corazón nunca se irá del todo, no importa lo que haga mi cuerpo, ahora pareces esperanzada. Déjame destrozar esa esperanza. Soy la única residente en esta torre. Me temo que tus padres ya no pertenecen a este mundo. Esperaba encontrar a mi hijo aquí también, pero él también se ha ido. ¿Dónde? Pues al mismo lugar donde fueron tus padres. No hay necesidad de lamentarse. Esto sucedió hace mucho tiempo, y mis lágrimas casi se han secado con el paso de los años. Es una historia curiosa, la verdad, ¿quieres oírla? Sería una buena manera de ocupar mi tiempo, y me vendría bien la compañía. Todo empezó cuando evolucioné de Ducleta Esuana. Era una Esuana bellísima, y todos los demás miembros de mi bandada me alababan constantemente. Mis largas plumas eran blancas y esponjosas, mis alas curvas y delicadas, y no había otra más grácil ni en vuelo ni en tierra. Era inevitable que el líder de la bandada me pidiera la mano. Sin embargo, a pesar de mi belleza, o quizás debido a ella, era demasiado tímida y frágil para hacer algo más que reírme nerviosamente y decirle lo tonto que era que me eligiera. A regañadientes, eligió a la Esuana con la voz más hermosa. Me sentí aliviada, supongo, pero también triste. Tenía pocos amigos, aunque muchos Esuana me hablaban con la pureza de decir que sí. Me sentía sola, y mis movimientos eran débiles, pero mi bandada seguía siendo mi familia. Mi corazón. Así que sufrí en soledad y silencio, volviéndome cada vez más solitaria y antisocial con el paso de los días. Ojalá hubiera sabido entonces lo que sé ahora. Pero estaba ciega a lo que realmente estaba sucediendo. Poco después de mi evolución, me despertó de mi sueño profundo en la noche un fuerte graznido y un graznido aterrorizado. Temblé de miedo, acurrucándome más profundamente en el nido donde dormía sola. Ya te lo dije antes, era una Esuana tímida y débil. No, era una cobarde. Después de varios minutos dolorosos y horrorosos, el último grito se detuvo a mitad de camino. Me quedé quieta unos minutos más, temiendo lo que temía y sabía que había sucedido. Con pasos temerosos, abandoné la seguridad de mi nido, y me aventuré a una masacre. A mi alrededor yacían los cadáveres destrozados de mi otrora querida familia. Las plumas teñidas de un rojo intenso aún revoloteaban, como inquietas, y toda la zona estaba cubierta por una gruesa capa de sangre carmesí. Los órganos estaban esparcidos, completamente separados de los cuerpos apenas reconocibles de sus dueños. Sentí un nudo en el estómago, conteniendo las lágrimas. Puede que no hubiera estado cerca de mi rebaño, pero aún sentía un apego por ellos, aunque solo fuera por la sangre. La misma sangre que ahora cubría todo lo que veía. Entre sollozos, oí un cacareo cruel. Levanté la cabeza con miedo y vi una sombra moviéndose en el centro de la carnicería, con la cabeza echada hacia atrás y el pico largo abierto de par en par mientras reía desquiciadamente. Sentí que se me helaba la sangre, retrocediendo inconscientemente y tropezando con no quiero saber qué. Sentí algo pegajoso y húmedo salpicarme las plumas, y luché por no vomitar, centrando mi atención en la oscura figura que tenía delante. Una Esuana, era una Esuana negra. Sus ojos brillaban de un rojo intenso en la oscuridad cuando se giró para mirarme. Las plumas azules de su pecho eran de un color mucho más apagado y oscuro, como nubes de tormenta. Alzó sus alas rojas y goteantes, tan gráciles y elegantes como las mías, y rió. Solo pude mirar, aterrorizado y atónito, a la Esuana negra y su humor disparatado. Parecía que habían pasado horas, pero no pudieron pasar más de segundos antes de que la Esuana negra bajara la cabeza, clavándome su intensa mirada rubí.
Cada acción, cada respiración, denotaba sensualidad y desenfreno. Esta Esuana parecía capaz de enfrentarse al mismísimo Arceus si se le antojaba. Y probablemente ganaría. Y en cuanto apareció, desapareció. Me quedé solo en el campo de sangre. Miré mis plumas, con arcadas, al darme cuenta de que estaba cubierto por la sangre vital con olor metálico de mis hermanos. Tenía que quitármela. Salté hacia el lago, agitando mis plumas empapadas para intentar ganar velocidad. Me zambullí en el agua y comencé a frotarme las plumas con desesperación. Incluso cuando la mancha roja desapareció y el agua a mi alrededor adquirió un color rubí turbio, seguí frotando y lavando mis plumas. Aún podía sentir ese líquido caliente y pegajoso pegado a mi piel, me dieron ganas de vomitar. Solo dejé de limpiar cuando el sol desapareció en el horizonte y mi piel estaba en carne viva y dolorida. Me desplomé en el agua fresca y relajante, intentando ahogar lo sucedido la noche anterior, sin éxito. Aún podía sentir el olor metálico de la sangre, y supe que tenía que irme de allí. ¿Y si el cisne negro regresaba? ¿Y si daba por inconclusa su tarea y regresaba para aniquilar por completo al rebaño? No podía arriesgarme. Como dije, soy un cobarde. A la menor señal de peligro, salgo corriendo. Así que, abandonando mi hogar y los restos ensangrentados de mis hermanos, me adentré en el bosque. A veces volaba, pero sobre todo caminaba. Nunca disfruté volando, y prefería mis pies a mis alas. Viajé durante días, sin apenas descansar, aterrorizado de que la cisne negra me cazara. Pero, nunca la vi. Una parte de mí estaba extasiada, pero la otra sentía curiosidad. ¿Qué le había pasado a la extraña cisne con intenciones tan asesinas? He dicho muchas veces que no era una Esuana fuerte. Pronto llegó el día en que me desplomé, enferma y demasiado cansada para continuar. Habría perecido allí de no ser por la bondad de un entrenador que pasaba por allí. Él me devolvió la salud por completo, y durante mi recuperación nos hicimos muy amigos. Cuando recuperé la forma y la salud, no pude separarme de él. Y así, el humano se convirtió en mi entrenador y maestro. Me enseñó a luchar, a usar mi agilidad en lugar de mi fuerza para vencer a mis oponentes. Incluso me dio mi propio nombre, Odette. Parecía que el nombre estaba destinado a mí, y me llenaba de alegría cada vez que lo pronunciaba. Mi entrenador tenía muchos otros Pokémon además de mí, aunque había uno con el que me llevaba particularmente bien. Se llamaba Siegfried y era un Unfesant. Siegfried y yo pronto nos hicimos buenos amigos, y tras unos meses de sonrisas encantadoras, por su parte, y coqueteos incómodos, por mi parte, nos hicimos amigos. Amaba de verdad a Siegfried, y sabía que él sentía lo mismo por mí. Era como si por fin hubiera encontrado un lugar al que realmente podía llamar hogar, con amigos y mi propia familia, y era feliz. Era sinceramente feliz. Hasta esa noche en que encontré a Siegfried hablando, no, ni siquiera intentaré disimularlo. Estaba coqueteando con una Esuana morada. No pude contener mi dolor al ver los movimientos sensuales y seductores de Esuana. Siegfried rió y respondió a cada uno de sus movimientos. Sentí las lágrimas deslizándose de mis ojos mientras salía de la escena, volando de regreso a donde mi entrenador dormía con el resto de sus Pokémon. Me acosté y lloré por mi amor traicionado, lloré por la pérdida del único Pokémon con el que realmente había conectado. Lloré y lloré hasta que no pude llorar más, y entonces dormí, un sueño intermitente lleno de promesas rotas y corazones destrozados. Me despertó un grito espeluznante. Escalofríos recorrieron mi columna, mi cuello se elevó sobre el borde del nido con cuidado. No otra vez, mi entrenador no era más que un montón de sangre y huesos. Todos sus otros Pokémon habían sido destrozados, sus órganos internos esparcidos como basura desechada. Me hundí de nuevo en mi siguiente. Mi respiración era pesada, pero por encima de ella oí jadeos ahogados, como alguien que no podía respirar. Me asomé por el borde del nido de nuevo, y vi a la cisna negra.
Bajo una pata palmeada aplastó la garganta de Siegfried, sus ojos desorbitados y sus pulmones suplicando por aire. No pude hacer nada más que ver cómo sus forcejeos se calmaban lentamente y él yacía en silencio. Satisfecha con su trabajo, la cisna negra levantó sus ojos carmesí para mirarme directamente. Odette, cantó, con una voz impecable. Oh, Odette, ¿no has aprendido? Todo lo que amas, un corte con sus alas, y la cabeza de Siegfried fue cercenada. Es mío para destruirlo. La cisna negra extendió sus alas. Sus oscuras plumas brillaron a la luz de la luna. Recuérdame, Odette, susurró, con la mirada fija en la mía. Sentí que me desmoronaba lentamente bajo su poderosa mirada, y supe que contra ella no era más poderosa que una Duclet recién nacida. Recuérdame, porque soy Odile, y soy a la vez tus sueños y deseos más profundos, y tu peor pesadilla. La cisna negra voló y desapareció en la oscuridad, y caí al suelo, con las emociones desbordadas. Mis plumas volvieron a estar cubiertas de sangre, y sentí un nudo en el estómago. Odile, ¿qué quería de mí? ¿Por qué estaba destruyendo todo lo que amaba? Nunca lo sabría. Partí a la mañana siguiente. Tras encontrar un lago y pasar la mayor parte del día lavando mis plumas, reanudé mi viaje. Tenía miedo de acercarme demasiado a alguien, temerosa de lo que Odile pudiera hacer. Por lo que sabía, podría haber estado siguiendo cada uno de mis movimientos, esperando a que encontrara más personas que me importaran, solo para arrebatármelas de la forma más brutal posible. Pero después de solo unos días, empecé a sentirme muy extraña. Mi estómago estaba creciendo y me faltaba el aliento mucho más rápido que antes. También me atiborré de comida, por puro instinto. Y en una semana, puse 3 huevos. Las crías de Sigfrido. Nunca antes había sentido tanto amor y cuidado por algo. Lo único que deseaba era proteger estos huevos y traer a las crías al mundo. Pero sabía que no podía quedarme. Si lo hacía, sin duda Odile vendría y me arrebataría a mis crías. Así que, con el corazón apesadumbrado, tomé uno de mis huevos y dejé los otros 2 fuera de una guardería. Me consolé diciendo que estarían bien, que la guardería los criaría, tenía que concentrarme en mi único huevo restante. Durante 6 semanas, transporté cuidadosamente mi nido de un lugar a otro, incubando y cuidando mi huevo, mientras también vigilaba a Odile. Entonces finalmente obtuve mi recompensa. Mi huevo eclosionó, un Duclet saludable me saludó una mañana con un gorjeo cansado y hambriento. Lo llamé Siegfried, como su padre, y fue la luz más brillante que iluminó mi vida. Lo cuidé, consolándolo, alimentándolo y abrazándolo cerca de la noche, enseñándole las costumbres de un Pokémon salvaje. Tenía mi gracia, pero la fuerza de su padre, y sabía que crecería para ser un gran Pokémon. Lo amaba como nunca había amado a nadie más. Pero siempre estaba esa persistente molestia en el fondo de mi mente, Odile. ¿Qué haría si encontraba a mi pequeño Siegfried? A medida que Siegfried crecía, también lo hacía su actitud. Sin duda, había heredado el ingenio de su padre y lo usaba constantemente para contestarme con insolencia. No pasó mucho tiempo antes de que ambos dijéramos cosas bastante desagradables, y Siegfried se marchó hecho una furia. Me arrepentí de inmediato, pero decidí que sería mejor que ambos nos tranquilizáramos antes de decir nada más. Cerré los ojos y me quedé dormida. Mamá. Me despertó un grito de terror. Reconocí la voz al instante. Siegfried. Estaba en problemas. Salté y volé hacia donde gritaba, y al llegar me encontré con lo que ninguna madre desea ver. El cuerpo de Siegfried estaba roto y retorcido, tirado como un calcetín viejo a los pies de la única criatura que no quería volver a ver jamás, Odile. Vio con alegría, con sus ojos rubí brillando y la sangre de su pico reluciendo a la luz de la luna. Te lo advertí, cantó. ¿Verdad, Odette? Todo lo que amas es mío para destruirlo. Sonrió con locura ante sus palabras, agitando las alas casi como un baile. Tu preciado Siegfried es mío ahora. ¿Qué harás, Odette? ¿Qué harás?
La ira, una rabia ardiente e hirviente, corría por mis venas. Maldita debilidad. Maldito miedo. Odile iba a morir, y moriría ahora. Salté sobre Odile con un graznido de odio, y ella jadeó audiblemente cuando mi pico la impactó. No me molesté en moverme. Simplemente le desgarré la carne con el pico, golpeando su cuerpo con mis alas. Ella no se defendió, pero sentí los golpes como si fueran en mi propio cuerpo. Al abrirle el estómago, sentí un dolor abrasador en el mío. Odile rió disimuladamente, con su voz cantarina resonando en mi mente. ¿Quieres aceptar la verdad? ¿Quieres aceptar la verdad? ¿Sí? Grité. Y así, la ilusión se esfumó. Era mi cuerpo desgarrado por picotazos, mi estómago bombeando sangre caliente y roja sobre mis plumas. Yo era Odette, la esuana blanca. Yo era Odile, la esuana negra. Todo era yo. Y cuando mis ojos se cerraron y caí en la oscuridad, solo tuve un pensamiento. No me arrepentía de absolutamente nada.